Dado el contexto internacional, las teorías y estrategias de inversión van cambiando. ¿Dónde invertir? ¿Cuándo? ¿Bajo qué ponderación? Para conversar al respecto nos encontramos con Nora Balzarotti, gerente de estudios de Nevasa, quien nos comentará respecto a sus recomendaciones de inversión internacional basadas y derivadas de su Asset Allocation. Buenas tardes, Nora. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. La primera pregunta es, ¿qué países se encuentran involucrados en este análisis y si es que también hay países emergentes? Sí, nosotros como parte de nuestro Asset Allocation analizamos mensualmente un conjunto de más de 25 países en el que incorporamos emergentes y desarrollados. Te puedo detallar el total, son México, Chile, Colombia, Brasil, Sudáfrica, Corea del Sur, China, Malasia, Taiwán, India, Indonesia, Turquía, Tailandia y Rusia por el lado de los emergentes, así que la mayor parte está por ese lado. Perfecto. Y como desarrollados consideramos Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, España, a Europa en conjunto, Japón, Singapur y Australia. Analizamos caso por caso variables macroeconómicas, de mercado y otras para llegar a esta conclusión que hoy comentaría aquí. Excelente. ¿Y cuál es la conclusión, por ejemplo, en cuanto a la sobreponderación que podemos hacer de estos países? Bueno, en el conjunto de los países que te he mencionado, tenemos algunos candidatos para nuestro gusto poco cuestionables en el sentido de que vale la pena sobreponderar. Uno de ellos es México, otro es Indonesia, Tailandia y Estados Unidos. China lo seguimos manteniendo overweight, pero mirándolo muy de cerca, porque la principal cuestión que hoy nos atrae de China, teniendo en cuenta estas chances de crecimiento alta que se observan en China luego del cambio de modelo de crecimiento, menos inversión, más consumo, es que nuestras estimaciones de rentabilidad para el año, aún con análisis de sensibilidad muy estrictos, son muy buenas para China. Entonces, lo seguimos manteniendo overweight, teniendo en cuenta que hay cuestiones a observar y que nos pueden llevar a cambios de corto plazo. Y por último, incorporamos este mes como overweight a Japón. Ajá. Perfecto. ¿Y podríamos profundizar, si bien hablamos de China, pero podríamos profundizar el caso de México tal vez? Sí, México, viene bien que los menciones, porque México este último mes el principio de año fue muy favorable a México y luego este último mes hubo mucha controversia, hubo mucha preocupación en torno de México. Nosotros lo seguimos manteniendo overweight y bastante convencidos. México en verdad se habla, los analistas y los académicos consideran que México podría llegar a ser otra China o el rey azteca o estos nombres ampulosos que algunos medios le han otorgado. ¿Por qué? Porque en un contexto donde los salarios en China aumentan y el costo de transporte puede tener volatilidad, sobre todo si el petróleo aumenta, México se perfila como el principal proveedor para Estados Unidos, incluso reemplazando a China. Esto en el largo plazo. En el corto plazo, el nuevo presidente de México, Peña Nieto, ha lanzado con bastante convicción una reforma en pro de la productividad y la competitividad del país, que para nosotros y en general se observa como muy promisoria. ¿De dónde salen los temores? Los temores salen por el consenso, porque la oposición podría minar estos proyectos, pero de hecho creemos que Peña Nieto está siendo muy astuto en cómo está encarando la negociación y ha postergado envíos al Congreso, concretamente la reforma impositiva para aumentar la base del impuesto y que los ingresos fiscales no sean tan dependientes del petróleo. Y la reforma energética que permitiría que la empresa estatal petrolera hiciera joint ventures con extranjeros, la ha postergado al segundo semestre, de modo de ir al Congreso ya con consenso. Acaba de presentar la reforma en telecomunicaciones y yo creo que esto es lo que generó más resquemor en la bolsa. ¿Por qué? Porque América Móvil, que es Slim, y Televisa superan, las dos juntas son alrededor del 35% del índice de la bolsa mexicana, un poco más.
No, perdón, un poquito menos del 30, creo que es 25 América Móvil y 7% creo la otra. Entonces, claro, al anunciarse que se van a poner límites al tamaño o a la participación de mercado de estas empresas, los índices han sufrido por esto. Si uno mira los ETFs de México, que tienen menos ponderación en estas empresas, el anuncio le afecta el ETF de México, pero luego se recupera. Creemos que México es una muy buena apuesta. Las expectativas del consumidor, de los empresarios, no han venido cambiando mucho, los flujos tampoco, pero ya se habían incrementado hace un tiempo, y el crecimiento esperado, que es uno de los puntos que las calificadoras siempre ponen en juego para México, es muy optimista. La tasa de crecimiento parece que va a ser bastante más alta en México en los próximos años. Qué bueno. Pero ahora es tiempo de ver la otra moneda también. ¿Cuáles son los países que, a su recomendación, debieran tener una subponderación? Bien, entre emergentes hay casos bastante evidentes. Sudáfrica, que está mal, Malasia, que tiene seguramente muchas oportunidades a largo plazo, pero que en este momento está metida en una cuestión política complicada, incluso con violencia por motivos políticos, e India. India también ha lanzado un proyecto de reforma importante, pero todavía está por verse que se implemente. Si sale bien, va a ser fantástico para los inversores, pero por ahora yo no podría asegurar que va a salir bien. El año 2014 es un año electoral y contener el gasto fiscal y con ello la inflación en ese contexto para India va a resultar difícil. Taiwán, más pequeño, pero también presenta malos indicadores. En materia de desarrollados, vemos que Canadá y Australia, los indicadores son bastante pesimistas. En Europa, Reino Unido, Francia y España estamos underweight, aunque en Europa en conjunto estamos neutrales, y Singapur ha venido deteriorándose bastante últimamente. Así que también lo ponemos como underweight. Y por último, ¿qué recomendaciones podríamos tener para países, por ejemplo, como Colombia o Brasil, Corea del Sur o quizás también Alemania? Bueno, Colombia. Colombia sacó un dato de desempleo malo, pero que llamó la atención, pero que en verdad es resultado de una cuestión estacional, así que no me preocuparía. Cuando uno proyecta Colombia, la rentabilidad de su índice no luce demasiado buena. Nosotros la tenemos como neutral, pero con un sesgo positivo, porque puede ser que cuando termine la desaceleración que ha provocado la crisis global en los emergentes, Colombia vuelva a parecer atractiva. Corea del Sur es una de las que pasa con mucho éxito nuestro test de rentabilidad del índice para el 2013. Las utilidades esperadas son muy buenas. Pero ¿qué pasa acá? Nuestra principal incertidumbre es que Corea depende mucho, su acceso a mercados, de lo que ocurra con la depreciación o apreciación del yen. Si bien no esperamos que el yen se siga depreciando, ya se ha depreciado bastante, y de hecho el consenso de Bloomberg para estos países solo espera depreciación y muy leve en el caso de Chile, para el resto no. Corea está transitando cuestiones económicas propias y además el impacto de China por un lado, pero también de Japón, así que somos neutrales. Brasil, nosotros hemos hablado en general a favor de Brasil y somos neutrales también con signo positivo. ¿Por qué? Esto en realidad estamos a favor de Brasil, pero de modo selectivo. Han venido con muy buenos rendimientos los índices y las inversiones que siguen a las empresas que se focalizan en el consumo interno. Cuando uno mira estos indicadores pareciera que estamos hablando de otro país. Fíjense que la bolsa en general pondera fuerte las commodities y ahí Brasil está teniendo problemas. De hecho, Brasil fue uno de los grandes perdedores en materia de flujos el mes pasado. En ETFs, me refiero a ETFs, pero en cuanto a su atracción en empresas que tienen que ver con el consumo interno, apostamos a Brasil y por eso somos neutrales con signo positivo, porque hay cuestiones económicas por mirar, pero sobre todo por esta cuestión más selectiva. Perdón, me olvidaba, overweight también estamos en Estados Unidos,
Estados Unidos para nosotros tiene muy buenas perspectivas de crecimiento, la bolsa está alcanzando récords todos los días, minuto a minuto, pero de todas formas creemos que no podemos descartar las correcciones, pero los múltiplos califican estos precios de los índices de un modo que nos parece que puede ser atractivo. Fíjense que con los cortes que implicó todo este problema fiscal de un lado o de otro, el sector privado ha vuelto a invertir, está creciendo fuerte, creemos que por ahí va a venir un motor fuerte de crecimiento para el mundo. Perfecto, Nora, muchas gracias por tu análisis. Al contrario. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.